Bueno, quizá yo soy de la vieja escuela, ¿no? Cuando he hecho de reportero, y lo hice más de 2 décadas, nunca he presionado a nadie para que me responda a preguntas, nunca he invadido el espacio privado de la gente. Yo creo que hay unas líneas rojas que los periodistas no podemos tomar. Y es verdad que vimos escenas de ese tipo en la Crónica Rosa, en el pasado, y que todavía se produce, y digamos que eso, o esa manera de actuar, se ha trasladado a la política. Yo creo que haciéndole un flaco favor, por supuesto a la propia política, pero también al periodismo. Vamos a ver, de estos personajes que vemos últimamente, no hacen nada que se parezca a lo que yo he hecho, por lo menos en mi profesión, ¿no? Como corresponsal, reportero de guerra, director o en cualquier cargo que yo haya ocupado en esta profesión. La clave aquí es quién es la persona o la institución que decide qué es periodismo y qué no es periodismo. Periodismo para mí, para empezar, es el informar de cosas relevantes a la gente con independencia, sin sesgo y sin estar trabajando para un interés ulterior, ya sea económico o político. Y eso es lo que desgraciadamente no estamos viendo en muchos ejemplos de gente que está alcanzando gran notoriedad y que además tiene un seguimiento importante. Entonces yo creo que a mí me preocuparía que fuera el gobierno o que fueran las instituciones públicas las que decidieran qué es periodismo. Creo que lo que hace falta es que los propios periodistas empiecen a limpiar su casa. Es algo que no se ha hecho en los últimos años, y empiecen claramente a demarcar quiénes son los que no hacen periodismo y quiénes sí dignifican la profesión. Bueno, pasa lo que suele pasar siempre con estos camisas negras con micrófono, ¿no? Que lo que hacen es acosar, hostigar, agredir, porque ha llegado a agredirme, me ha empujado y me ha dado varias veces con el codo en el pecho. Pero lo que hacen siempre, es decir, yo lo he sufrido 4 veces, creo recordar, pero los políticos que hay allí lo sufren de manera constante, de manera habitual. Lo triste es que había mucha policía allí que ha tardado bastante tiempo en intervenir, y luego prácticamente he tenido yo que pedir que hicieran un atestado para luego poder yo llevar y hacer una denuncia. Pero bueno, es lo habitual, ya lo sabes, así que también te pasa a ti, nos pasa a muchísima gente, pero lo que no es normal es que yo vaya a mi trabajo, a trabajar como periodista acreditado en el Congreso, y me tenga que encontrar con esto de manera constante. Antonio, ¿lo vas a denunciar a la policía? Sí, lo voy a denunciar, porque lo denuncio con poca esperanza de que pase nada, porque al final lo que pasa y porque gasto mucho tiempo en mi vida en estas cosas y acabo cansado, pero sí lo voy a denunciar, porque además contra él ya tengo denuncias en el juzgado, o sea, no es la última, tiene una que además le va a costar bastante caro, porque como no es periodista pues, y se dedica a calumniar, pues esas cosas le van a costar caras. Pero ya tengo una denuncia con él en el juzgado, contra él y contra Vito Quiles, y ahora sí le voy a denunciar ante la policía. Bueno, pero más que nada para que quede constancia, porque como te dije el otro día, yo denuncio para dejar en evidencia de que va a pasar algo grave, va a pasar algo gordo, en algún momento pasará algo peor, y no será porque me estemos avisando. Pero bueno. David, yo enseguida te quiero preguntar, y quiero preguntar aquí en la mesa, a Roca, a Laura Arroyo, a Villarroya, a Alberto, quiero preguntar también a Ana Martín, si esta gente debe tener una acreditación, porque luego además esto todo va muy relacionado con quién paga esto, ¿no? Se dice, por ejemplo, somos muy liberales, como puede llegar a decir Aguirre o Ayuso, pero ser liberal es, por ejemplo, financiar medios que luego mandan con cámara oculta a una reportera a la vivienda del secretario de organización del partido contrario. ¿Qué es ser liberal en esto? David. Bueno, yo creo que el mayor problema que tiene el periodismo ahora mismo es una confusión, ¿no? Hay demasiados políticos haciendo de periodistas, es decir, decidiendo el contenido de los medios, y demasiados periodistas haciendo de políticos, que tampoco es lo que les corresponde. Yo soy partidario de que los periodistas, sin caer en el corporativismo fácil, se unan en colegios profesionales, igual que tienen otras profesiones, ¿no? Si tú eres arquitecto, eres médico, tú tienes una licencia, si tú cometes una negligencia, eres expulsado o pierdes la licencia. Pero en el periodismo tú puedes mentir, puedes ser condenado por el Supremo por haberte inventado una noticia y puedes seguir ejerciendo sin ningún problema, ¿no? Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Tenemos que empezar a exigir la expulsión de nuestra profesión a aquellos que manipulan, que desinforman, que propagan el odio y que lo hacen además en la cobertura de la libertad de expresión.
cuando en realidad lo que hacen no tiene nada que ver con la libertad de expresión o la libertad de prensa. Claro, es decir, ¿qué llega a ocurrir, David, cuando hay gente que toma como referentes a personajes como Alvise, que se ha aprobado ya y está en continuos pleitos por difundir bulos, incluso 800 y pico mil votos? Hay gente que dice, no, mi referente para saber lo que pasa, el canal de Telegram de Alvise. Eso muestra que una degradación de la sociedad, gente que está despistada, gente que busca lo que realmente quiere oír más que lo que realmente pasa y es información. Todo lo que tú has dicho, y aparte también una gran desafección hacia los medios generalistas que no han hecho su trabajo. Y antes se mencionaba en plató, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de bulos, bueno, también medios supuestamente, entre comillas, serios, incluido el diario El Mundo, para el que yo trabajé, difundieron el bulo del 11M y las conspiraciones, ¿no? Es decir, si no hubiéramos fallado a la ciudadanía, los llamados periodistas generalistas o principales, probablemente la gente no se habría ido por desconfianza a buscar información a todos estos lugares donde muchas veces encuentran todavía peor información de la que antes había. Entonces, creo que el periodismo español necesita una regeneración brutal, pero mucho mayor incluso que la política, porque en política cada cierto tiempo hay jueces que actúan y hemos visto a gente muy importante de la política ir a prisión por cometer tropelías. Y en cambio en el periodismo hay una absoluta impunidad. Es decir, no pasa nada. Podemos seguir ejerciendo a pesar de haber sido encontrado mintiendo, haber sido condenados en varias ocasiones por falsear información, acosar, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que acabar con esa impunidad y reformar completamente el periodismo. Pero los periodistas tienen que querer, y a mí me da la sensación de que también los periodistas que están muy acomodados en los medios generalistas no quieren los grandes cambios que requiere nuestro oficio. Aquí, por ejemplo, puede financiar medios que mandan a una reportera, Javier Aroca, y estábamos también con David Jiménez, a una reportera a subir al piso de un secretario de organización es lo que decía con una cámara oculta. Es lo que decía David al final de su intervención, ¿no? El periodismo con teleología, es decir, no el periodismo para informar, sino un periodismo para crear estados de opinión y para perseguir determinadas cosas, por ejemplo, tumbar un gobierno. No, entonces, claro, ese periodismo hay que ponerle límite porque estamos defendiendo la democracia. Y esto lo diría igual si fuera otro partido político. Absolutamente lo diría, lo mantendría, porque yo en este caso no defiendo posiciones, defiendo valores. Por tanto, yo sí estoy a favor que se le retiren las credenciales. Ahora bien, no me gusta que los periodistas actúen de manera corporativista. Es decir, cuando se trata de protegerse o de crear un mejor ambiente entre ellos en el Congreso, se unen. Oye, pero ¿no merece la pena también que los periodistas se unan para denunciar conductas como la que estamos analizando o otras que ha habido anteriormente en donde periodistas se han dedicado a acosar a dirigentes políticos y a sus familias? Aceptemos entre todos que efectivamente tiene que haber una deontología profesional del periodista, pero también tiene que haber reglas. Debo de advertir, como he advertido muchas veces, que en agosto de este año entrará en vigor definitivamente el reglamento de la Unión Europea y del Parlamento Europeo que establece un marco general de actuación para defender este tipo de cosas. Por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que sepamos claramente quién financia cada medio de comunicación y para qué. ¿Eso es ir en contra de la libertad de información y de la libertad de prensa? No.